Estafadores, fríos, insensibles y astutos. Estos mentirosos profesionales manipulan sin piedad a los confiados, vulnerables y temerosos de la ley, profanando sus cuentas bancarias y sus vidas. Esta serie analiza la psique de los estafadores y estafadoras más peligrosos del mundo, explorando con franqueza a estos depredadores misteriosos y descubriendo cómo su falsedad y sus mentiras los llevaron a la ruina y a la infamia eterna. En este programa veremos la increíble historia del estafador más joven de Gran Bretaña, quien se hacía pasar por magnate y ha cometido estafas de más de $250,000 desde la tierna edad de 13 años. James Cameron fue uno de los mayores estafadores británicos de Internet. Pero, este delincuente no era técnicamente un estafador. Era solo un niño. Resulta increíble que un niño, de 13 años, pudiera llevar a cabo una estafa tan compleja y con un resultado final tan sumamente exitoso. Durante toda su adolescencia, James Cameron estafó a gente por valor de miles y miles de libras. Se sentó en la parte de atrás del auto a comer una paleta, se quedó ahí pareciendo inocente, sin admitir que era un estafador, ni nada por el estilo. En julio de 2005, una joven esperaba a su posible nuevo empleador en la puerta de una cafetería de Londres. El puesto era de asistente personal de dirección en una empresa llamada Worldwide Stationery. Se anunciaba en el Evening Standard de Londres, pero también en las oficinas de empleo locales. Conseguí el número y decidí, haré una llamada. El trabajo que le ofrecían parecía demasiado bueno para ser verdad. Lo primero que me atrajo del trabajo es que pagaban 32,000 libras al año, lo que incluso para algunos de los mejores asistentes personales de Londres, está por encima de la media, que es de unos 30,000. Así que, como verás, era muy tentador. Así que, aquella mañana en Londres, la postulante se dispuso a esperar en la puerta de un bar para su entrevista. Lo vi llegar a la reunión en un Mercedes azul oscuro, traído por un chofer. Iba vestido impecable, muy alto, delgado, de aspecto joven, y sin embargo, muy seguro de sí mismo. Así que, parecía, a todas luces, un empresario joven y muy exitoso. A pesar de su evidente juventud, el empresario parecía un gran hombre de negocios y muy influyente. Poco después de comenzar la entrevista, me mostró unos documentos relacionados con una de las 4 empresas que decía que tenía. Había uno en concreto, relacionado con una empresa de alquiler de autos, con una especie de servicio ejecutivo, desde los aeropuertos al centro de Londres. Me dijo que también estaba montando una empresa de catering, llamada London Snacks, pero que su negocio principal era Worldwide Stationery. La apabullante confianza del empresario no parecía diferente de la de cualquier otro hombre de negocios de éxito, pero había una diferencia: mentía, porque en realidad era un estafador. De hecho, ni siquiera era un adulto, era solo un niño. Cuesta creer que en 2005, James Cameron tuviera solo 14 años y ya llevara un año operando como estafador. Vemos que no escatima para nada en lujos. Tiene todo lo necesario: una limusina con chofer, trajes elegantes de diseño e incluso una tarjeta de presentación muy pretenciosa. Y en julio de 2005, el adolescente que se hacía pasar por un magnate de renombre comenzó la entrevista de trabajo con su potencial nueva asistente personal. Me dijo que el trabajo podría realizarse, en gran parte, desde casa, lo que también sonaba muy atractivo. Aunque fue un poco sospechoso cuando le pregunté dónde se encontraban sus oficinas. Me dijo que mi papel consistiría, a grosso modo, en abrir cuentas con varias empresas y mantener el contacto con todas ellas, así como realizar gran parte del trabajo presencial. Supuse que él estaba demasiado atareado como para ocuparse de ese tipo de cosas. James Cameron, en el año anterior, había estafado a personas a las que había contratado de forma fraudulenta, y parecía que tenía la vista puesta en su próxima víctima. Llevé una copia de mi currículum. No le interesaba mucho. Lo dejó a un lado y me ofreció el trabajo allí mismo. Dijo que serían 2 meses de vacaciones al año, trabajando 5 días a la semana, y el horario diario podría ser de 10 a 3. Era demasiado bueno para ser verdad. Pero la postulante de James Cameron ya lo sabía. Sabía que el trabajo era mentira, y el joven sentado frente a ella, un criminal. De hecho, en este caso excepcional, James Cameron era quien en verdad estaba siendo estafado. La mujer a la que entrevistaba era Emily Nass,
periodista encubierta del Daily Mirror. Ella solo estaba allí para ver al niño estafador con sus propios ojos, y no tenía ninguna intención de aceptar su falsa oferta de trabajo. Me avisó una persona que había estado trabajando para él y a la que la policía había advertido de que era un estafador. La mujer que contactó con Emily Nass había sido estafada, exactamente del mismo modo en que James Cameron intentaba estafar a la periodista encubierta. Se trataba de una mujer joven que trabajó para él unas 3 semanas. Afortunadamente para ella, la policía le dio un aviso. Y creo recordar que le debía un par de miles de libras. Finalmente, cuando ella se enfrentó a él, este le dijo: "No puedes hacer nada al respecto. No puedes tocarme. Soy menor". El estafador era menor de edad, solo tenía 14 años. Cuando Emily Nass conoció al adolescente, en julio de 2005, él ya llevaba 12 meses estafando personas. Pero no era tan intocable, al contrario de lo que él creía. En enero de 2005 había sido detenido por otra estafa, y la policía no lo perdía de vista, bajo ningún concepto. Cuando se dieron cuenta de que había empezado a contratar a gente para trabajar para él, se movilizaron para advertirles. La policía había avisado a la última empleada del joven estafador, que a su vez, se puso en contacto con Emily Nass. Cuando me contaron la historia, pensé que sonaba muy descabellada para ser cierta, pero decidí estar atenta de todos modos. Así que organizamos esta reunión. Cuando llegó, me sorprendió que tuviese una actitud tan arrogante y su audacia, teniendo en cuenta toda la información que yo tenía sobre él. Sin saber que Emily trabajaba de incógnito, el joven de 14 años parecía impresionado con su candidata. Me ofreció el trabajo tan rápido que quedé impactada. Le dije que tendría que pensarlo. Y eso lo tomó un poco por sorpresa. Estoy casi segura de que nadie lo había rechazado antes que yo. Pero el joven estafador insistió en que Emily se llevara el contrato a casa. Junto con el contrato, me dio un bolígrafo en el que estaba grabado su nombre, su número de celular y la página web de una de sus empresas. Y James Cameron concluyó la entrevista, como cualquier reunión de negocios legítima. Me pidió que lo llamara, tan pronto como hubiera tomado una decisión. Fue siempre muy amable. Me estrechó la mano y se dirigió a su auto con su chofer. Y volví a mi oficina. Pero ese no fue el último contacto que Emily mantuvo con el joven estafador. Si mal no recuerdo, fue él quien me contactó ese mismo día para preguntarme, otra vez, qué pensaba acerca del puesto de trabajo. Y en ese momento, tuve que decirle que había surgido otra cosa y que no iba a poder aceptar su oferta. Fue muy educado. Parecía un poco decepcionado, pero creo que dijo algo así como: "Estoy entrevistando a mucha gente, así que no hay problema". Emily Nass había eludido al estafador más joven de Gran Bretaña. Un estafador que sabía que su edad era su mejor ventaja. Esto no solo le garantizaba el anonimato, mientras estafaba a adultos mayores por cientos de miles de libras, sino que también llegaría a usarlo como su arma definitiva. Un cliente insatisfecho trató de plantarle cara, y James le respondió que, si iba a la policía, lo acusaría inmediatamente de haber abusado de él. Cuando la periodista Emily Nass conoció a James Cameron, en una falsa entrevista de trabajo en julio de 2005, sabía más que muchas de sus otras víctimas. Sabía que era un estafador, y lo más impactante, que solo tenía 14 años. Cuando nos conocimos, James y yo nos engañábamos mutuamente. No tenía ni idea de quién era yo, de que era una periodista encubierta del Daily Mirror, y tampoco sabía que yo tenía conocimiento de que era un estafador. Era muy desgarbado, un poco torpe, analizándolo con perspectiva, y con un brote de acné. Sinceramente, algo común en los adolescentes. Pero a diferencia de la mayoría de los adolescentes, el chico de 14 años ya hacía un año que operaba como estafador. La carrera delictiva de James Cameron comenzó cuando tenía apenas 13 años. Su primera estafa se produjo en julio de 2004, cuando creó un sitio web de venta al público. Vendía televisores de plasma a muy bajo precio, y la estafa consistía en que, si había gente que le hacía un pedido, él cobraba por ello, pero finalmente no entregaba los productos que se habían comprado. Las estafas por internet abundan, pero esta la orquestó un niño, de apenas 13 años. Un niño que vio la película de Leonardo DiCaprio, Atrápame si puedes, y se vio influenciado por ella. James parece haberse inspirado en la película Atrápame si puedes, en la que el centro de la trama gira alrededor de la figura de un estafador adolescente. En un momento dado, lo escucharon decirles a sus amigos: "Me siento como el chico de Atrápame si puedes".
La película se basaba en la carrera criminal del estafador Frank Abagnale Jr., y se pueden establecer paralelismos entre él y James Cameron. Ambos procedían de entornos relativamente humildes, ninguno de los dos mostraba interés en una educación formal, pero ambos eran muy brillantes y astutos, y comprendieron el poder del dinero desde temprana edad. James Blake Cameron nació en 1990, creció en Londres con su madre, pero nunca vivió con su padre. La carrera de su ídolo, Frank Abagnale, comenzó tras el divorcio de sus padres. Del mismo modo, James Cameron vivió un suceso trascendental poco antes de convertirse en un magnate adolescente de la estafa. La madre de James perdió una larga batalla contra el cáncer cuando él tenía 11 años, y esto parece haber sido un gran punto de inflexión en su vida, lo cual es comprensible. Y al poco tiempo, empezó en el mundo de la estafa. La pérdida de un padre siempre es trágica, siempre es devastadora, pero eso no es excusa para el comportamiento de James Cameron. Con 13 años, no puede tener un exhaustivo conocimiento de los delitos que se dedica a cometer. No puede entender, al menos del todo, cómo repercuten sus acciones en los demás, pero lo que sí sabe es que está mal y que es ilegal. Como James Cameron nunca vivió con su padre, tras la muerte de su madre, se mudó con su abuela, que vivía al oeste de Londres. Me contaron que James, tras la muerte de su madre, heredó unas 16.000 libras, y que gastó mucho dinero en libros, relacionados con criminología, y también con negocios, por lo que parece haber profundizado bastante en el tema. Tras estudiar sus libros, en julio de 2004, James Cameron, desde casa de su abuela, lanzó el falso sitio web, y comenzó su carrera como estafador adolescente. El sitio web falso, que ofrecía estos televisores de plasma, parecía ser un éxito. Creemos que obtuvo pedidos por decenas de miles de libras. En esta era de Internet, las estafas clásicas se actualizan para convertirse en fraude postal, que es cuando mandas dinero a alguien y luego no te envía lo que habían acordado. Gracias a Internet, hay mucho más fraude postal. Los clientes pedían televisores en el sitio web, y enviaban el dinero a James Cameron, esperando su televisor de plasma. Unos pocos recibieron su compra, lo que significa que el estafador adolescente tenía buenas críticas en Internet. Sin embargo, la mayoría envió sus cheques, pero no recibió nada a cambio. Y este joven, pronto se vio colmado de dinero. Recibía muchos cheques y giros bancarios por valor de miles y miles de libras. Tuvo que empezar a abrir varias cuentas bancarias para poder hacer frente a semejante afluencia de dinero. Con solo 13 años, James Cameron ya había puesto en marcha su negocio, solo que el negocio era estafar gente. Creo que cualquier tipo de estafa indirecta es siempre más fácil de realizar porque la persona que defrauda no tiene que pensar tanto en las consecuencias para la víctima. Creo que, para un niño de 13 años, es muy fácil autoconvencerse con «esto no es para tanto, y yo soy muy astuto». El dinero entre julio y octubre de 2004 desbordaba sus previsiones, y la confianza de James Cameron como estafador seguía creciendo. Él empezó esto en un cuarto de invitados, en casa de su abuela, pero amplió su base de operaciones y se instaló en Londres. Ya sabes, oficinas pagas y con personal. A este punto se nota que ha mejorado mucho. Quiere llevar la estafa a otro nivel porque es así de ambicioso. Y para eso, tiene que empezar a ser directamente manipulador. Así que empieza a pulir sus habilidades de estafador. Además de oficinas, James Cameron necesitaba un equipo real para dirigir su falso imperio. Mucha gente respondió a los anuncios que James publicó en la bolsa de trabajo de los periódicos. La confianza de este niño de 13 años es realmente pasmosa. Ya no es un delito anónimo. Ahora convence a adultos de que es legítimo y de que es una buena perspectiva de negocio. La pregunta es, ¿cómo un niño de 13 años puede ser tan precoz? Pero las oficinas y el personal eran solo un elemento más a la hora de estafar. James era capaz de acceder a los diferentes servicios, porque realizaba todos los pagos a crédito. Abría una cuenta corriente, por ejemplo, como una empresa de alquiler de oficinas. Se instalaba por unas semanas y luego, posiblemente libraba un cheque por el alquiler, que rebotaba. Cuando lo buscaban, desaparecía, se trasladaba a otra oficina. Debía a un propietario unas 8.000 libras, en concepto de alquiler, por la primera oficina que intentó alquilar, y cuando fueron tras él, se reubicó en la siguiente.
El joven estafador tampoco le pagó al personal que había contratado. El adolescente estafaba a adultos, por miles de libras, sin enfrentar consecuencia alguna. Parecía disfrutar verdaderamente de estas actividades extraescolares, todas ellas delictivas. Al principio de su carrera delictiva, James Cameron abandonó sus estudios, porque estaba demasiado ocupado, tratando de estafar gente. Todos sabemos que los adolescentes son difíciles, suelen ser agresivos y hasta pueden llegar a ser bastante desagradables. Pero este chico está un paso por delante, y lo más aterrador es que tiene mucho más poder y control del que cualquier adolescente debería tener. Una persona que no está desarrollada emocionalmente por completo, no solo está a cargo de sí mismo, sino también de unos empleados que creen firmemente que es un empresario, aunque un empresario bastante inexperto, y eso es algo aterrador. Imagino que pensaba que nadie podía detenerlo. De hecho, el joven estafador se sentía tan invencible, que creó más sitios web falsos, incluyendo 2 empresas de papelería y un sitio de citas en línea, además de publicar aspiradoras con descuento en periódicos nacionales, para embaucar a la gente y robarles el dinero que tanto les había costado ganar. Al ganar tanto dinero, el adolescente, tal como su ídolo, Frank Abagnale Jr., disfrutaba de un alto estilo de vida. Le gustaba viajar solo en coches con chofer. Decía que el transporte público era para simples plebeyos. Facturó 3.085 libras, tan solo con una de las empresas. Y cuando las víctimas enojadas lo localizaban, él utilizaba astutamente su juventud para librarse. Cameron, ¿dónde está mi dinero? Generaba facturas a amigos taxistas por toda la ciudad, y cuando intentaban enfrentarlo, él les decía: no puedes tocarme, soy menor. Soy menor. Se reía de la gente y decía, no pueden tocarme porque soy menor. Y claro que tenía razón. La gente no podía ponerle las manos encima físicamente, porque eso sería agresión. Y por supuesto, él era un niño, aunque lo bastante astuto como para reclamar una indemnización, si finalmente lo hubieran hecho. Pero no solo manipulaba gente, sino que también manipulaba con éxito al sistema. Se burlaba de la gente y la provocaba cruelmente, así que tal vez fue lo mejor que huyera cuando lo hizo. Supongo que las personas que trataban con él habrán pensado que era un niño completamente detestable. Pensarían que era como Damien, de la profecía, pero ¿qué podían hacer al respecto? Habrán estado demasiado molestos con él. Y sí, si se hubiera quedado, imagino que las cosas se le habrían ido de las manos. Pero las tácticas que el estafador utilizaba para eludir la justicia y evitar pagar, demuestran lo cruel que podía llegar a ser. Quiero mi dinero. Un cliente descontento fue a la dirección de James, que figuraba en su correspondencia comercial, e intentó confrontarlo. Y James, tranquilamente, le dijo al hombre que si se le ocurría denunciarlo, lo acusaría de haber abusado de él. Iré a la policía. Pues ve a la policía, y yo les diré que tú me manoseaste, pervertido. Comprendió que su juventud le otorgaba un gran poder, y abusó de ello, de la forma más arrogante y altanera posible. Mientras el joven estafador sacaba provecho de su juventud, el brazo de la ley le pisaba los talones. Cuando James se largó de la segunda oficina que había alquilado en Londres, el casero llamó a la policía. Pero la policía no tenía idea de que el delito que investigaban lo había cometido un estafador que aún no había empezado a afeitarse. Pero no tardaron en rastrear al estafador de Internet hasta su última oficina falsa en Richmond, Londres. Cuando la policía llegó a la oficina, la encontró vacía. Creemos que los vio venir y huyó por la parte de atrás. Es bastante astuto a la hora de evitar que lo atrapen, porque mantenerse en movimiento es esencial para un estafador. Me pregunto si tuvo miedo durante este episodio o si, en cambio, le pareció divertido. Supongo que creyó que era un juego. Ya no solo engañaba a la gente, sino que ahora también evadía a la policía. Entiendo que eso es algo estimulante para un niño de 13 años. La principal motivación de un estafador no suele ser el dinero, sino sentirse superior al resto. Saberse más inteligente que el común de los mortales. Así que lo que motiva al estafador no es solo engañar con éxito a una persona, sino también a la propia sociedad, y demostrar que es mejor que cualquier tonto. Consciente de que la policía lo buscaba, James Cameron, de 13 años, parecía ver el juego del gato y el ratón como una oportunidad para desarrollar su mentalidad delictiva.
Empezó a usar seudónimo. Usaba su segundo nombre, Blake. Se hacía llamar Blake Cameron. Utilizaba nombres ajenos, e incluso en una ocasión se hizo llamar a mí por correo electrónico, para poder seguir creando cuentas. Y parece que engañar a las empresas de autos y taxis no fue suficiente para James Cameron. El estafador adolescente consideraba un nuevo medio de transporte. En una ocasión, llevó a uno de sus asistentes personales, que no estaba al tanto de lo que ocurría, a un aeródromo en Northamptonshire, creo, para que inspeccionara unos Learjets, y le dijo al personal que podría usarlos para sus viajes de negocios. A veces debía de estar mareado por su propio éxito. Ya sabes, era solo un adolescente, y aún así, iba a ver jets privados. Es probable que lo tentaba ver hasta donde era capaz de llegar. El personal del aeródromo fue muy atento. Lo vieron como alguien que podría invertir mucho dinero en ellos. Y James parecía disfrutarlo de verdad. Le dijo a su secretaria mientras se marchaban que le encantaba que lo adularan. El joven estafador no compró un avión, pero parecía que el ego había aterrizado. Se trata de un niño de 13 años que piensa que el transporte público es para plebeyos y tiene secretaria. No tiene ningún sentido, ¿verdad? Es casi irrisorio. Pero en realidad es preocupante. Te preguntas si se trata de un narcisista y empiezas a ver un comportamiento bastante errático. Pero como los timos y las estafas eran cada vez más complejos y extravagantes, la policía al fin dio con el adolescente y lo detuvo para interrogarlo. James fue detenido por primera vez por enero de 2005. Lo detuvieron por los televisores que no enviaba a los clientes. Para la mayoría de los chicos jóvenes, esta experiencia sería aterradora y podría ser suficiente llamado de atención para pensar, un momento, tengo que cambiar mi comportamiento. Pero la detención y la investigación no bastaron para frenar al adolescente. Y el comportamiento de James Cameron se volvió cada vez más extravagante. Creó un sitio web de lencería. Contrataba modelos y estaba con ellas en ropa interior, que debe ser la fantasía de todo adolescente. Una fantasía extravagante y horrible que marcaría el principio del dramático final del joven estafador. En 2004, James Cameron fue detenido por fraude tras estafar a clientes a través de un sitio web falso que él mismo había creado. Sin embargo, ya en libertad bajo investigación, a principios de 2005, el joven siguió estafando. Este chico solo tenía 13 años e, incluso después de su detención, sus estafas se volvieron aún más ambiciosas. La primera estafa de James Cameron fue un sitio web que decía vender televisores plasma a muy bajo precio. La mayoría de sus clientes no recibían sus compras y el timador adolescente se quedaba con el dinero. Tras su éxito con los televisores plasma, el joven montó también 2 empresas de papelería en línea, con las que ganó más dinero fraudulento. El sitio web le había funcionado bien al joven estafador, así que, aunque estaba en libertad bajo fianza, siguió montando más y más negocios online. Aparte de los artículos de papelería que ofrecía en sitios web, empezó a publicar aspiradoras Dyson en periódicos nacionales, y le fue muy bien con eso. Fue cerca de Navidad y se llevó, creo que se lo dijo a un empleado, unas 20,000 libras solo en diciembre. James Cameron era apenas un adolescente, pero ganaba de forma fraudulenta muchísimo dinero con sus negocios en Internet. También siguió dando rienda suelta a su pasión por estafar a empresas automovilísticas. En marzo de 2005, haciéndose pasar por una mujer llamada Gemma, abrió una cuenta como chofer privado y se gastó 4,000 libras viajando por el Reino Unido. En junio de 2005, generó una deuda de 7,293 libras y, unos meses más tarde, en abril de 2006, otra empresa le cerró la cuenta por una deuda de 5,543 libras. Luego tiene el descaro de abrir otra cuenta en la misma empresa, bajo un nombre diferente, y acumula una deuda 5,000 libras que, por supuesto, nunca paga. A medida que se expandía el mantra del estafador de que el transporte público era para plebeyos, también continuaba su necesidad de rodearse de asistentes personales y personal. En julio de 2005, más o menos para la época en que le conocí, acumuló una deuda de 3,161 libras con otra agencia de contratación.
James Cameron debía miles y miles de libras en todo Londres y no tenía intención de saldar sus cuentas. Más allá de su edad, no cabe duda de que sabía que lo que hacía era absolutamente ilegal e inaceptable porque tomaba precauciones. Pero con 13 años, ¿comprendía de verdad el impacto emocional de su comportamiento en otras personas? Lo entendiera o no, James Cameron estaba viviendo una vida con la que la mayoría de la gente solo sueña, haciendo creer a todo el mundo que era un empresario legítimo. Hacía viajes de negocios a Edimburgo y París, recibía champán añejo en la puerta de su casa, vestía trajes de diseño, frecuentaba las mejores discotecas y bares de Londres e incluso llegó a contratar a un guardaespaldas cuando temía que los clientes fueran a buscarlo. Se mostraba como un miembro de la realeza, como William o Harry, cuando empezó a recibir clases de equitación y a asistir a partidos de polo. Y James Cameron no solo se daba la gran vida, sino que también estaba embriagado por el poder que tenía sobre la gente a la que falsamente empleaba. No comía sándwiches con corteza, y tenía a alguien que la quitaba por él. Es bastante absurdo, ¿no? Y también es peligroso, porque es muy chico, y en este momento se desarrolla su personalidad adulta. Y en realidad, lo que va a desarrollar es una visión muy confusa de sí mismo y del mundo. Va a pensar en sí mismo en términos muy narcisistas. Va a pensar que es especial, que es superior a los demás, que merece recibir una atención especial. Los demás solo están ahí para atender sus caprichos. Es una visión del mundo muy poco saludable. En lo que respecta a James Cameron, era el rey del mundo. La gente que trabajaba para él decía que era bastante snob. Tendía a menospreciar mucho a los demás, parecía creerse especial y era muy arrogante en su forma de tratarlos. Si no hay nadie sensato que le diga a James Cameron, no, jovencito, esto es ridículo, esto no va a pasar, entonces estamos ante una situación muy peligrosa. Y, por supuesto, si pagas un sueldo a la gente para que te adule, tu ego se va a descontrolar y tu comportamiento va a ser más excéntrico. Pero el adolescente también parecía disfrutar de su excéntrico comportamiento en presencia su personal. La gente que contrataba, que creía que era un magnate legítimo y no un estafador adolescente, lo consideraba bastante generoso en muchos aspectos. Los llevaba a pasar el día al polo, a comer a los mejores restaurantes. Él pagaba siempre la cuenta. Salían a beber. Solo que a la hora de pagarles el sueldo, no cumplía. Ponía excusas como, el banco no tenía dinero, o había alguna razón por la que no podía ir al banco a pagarles. Razones bastante creíbles, y como enseñaba el dinero en los bares de vinos de moda, el personal pensaba, seguro tiene el dinero, así que supongo que al final pagará. Pero, como era de esperar, la rotación de personal era frecuente. Creo que a la mayoría de las personas que contrató como asistentes les había ofrecido el mismo paquete que a mí, que era de unas 32,000 libras, entre otras ventajas. Sé que una vez, una señora no podía pagar el transporte porque no había cobrado. Entonces, él envió autos para llevarla de ida y vuelta al trabajo. Ninguno de los empleados tenía ni idea de que el joven magnate había abandonado los estudios para dedicarse a la delincuencia y estaba en libertad bajo fianza a la espera de una audiencia en el tribunal de menores. Una vista que se fue retrasando por la incesante estafa del adolescente. Mientras la policía hablaba con él, admitió todo de lo que se le acusaba. Pero a la hora de acusarle formalmente, seguían apareciendo nuevas pruebas, lo que significaba que tenían que volver atrás y procesarlas. Pero aunque el joven se enfrentaba a la posibilidad de ir a la cárcel, no podía renunciar a vivir su mayor fantasía adolescente. Creó un sitio web de lencería, llamado Finest Lingerie Online. Y por supuesto, necesitaba publicar las prendas. Puso anuncios en una importante revista femenina y, para ello, contrató a modelos y a un fotógrafo para que retratara a estas jovencitas en ropa interior. Seguro que el sueño de todo adolescente es tener una tienda de lencería. De hecho, la mayoría probablemente se conformaría con echar un vistazo a la sección de ropa interior del catálogo de su madre, pero no James Cameron. No, él tuvo que contratar a modelos para que se desnudaran y desfilaran en ropa interior.
Así que creo que sus timos empezaban a cumplir todas las facetas de sus fantasías. Al día siguiente de la publicación del anuncio de lencería, James Cameron, de ahora 16 años, compareció ante el Tribunal de Menores de Bowlem, en Londres, para enfrentarse por fin a un juicio por sus estafas, que habían durado 3 años y en las que había estafado casi 200.000 libras a clientes, propietarios, empleados y empresas de servicios. En su primera comparecencia ante el tribunal, se declaró culpable de todos los cargos. Enseguida se supo que había sido muy prolífico. Admitió 16 cargos de fraude, que ascendían a unas 50.000 libras, y pidió que se tuvieran en cuenta otros 105 cargos similares, cuyo valor se estimaba en unas 135.000 libras. Cuando alguien admite haber cometido un gran número de delitos de naturaleza similar, robos, hurtos, lo que sea, es habitual que se lo acuse solo de unos pocos, de una muestra de esos delitos, para que puedan probarse ante el tribunal individualmente. El tribunal permite tomar en consideración el resto de esos delitos como lo que llaman a tener en cuenta. Eso significa que se admiten todos, pero la policía no tiene que probar cada una de ellos. La carrera de estafador de James Cameron no tenía precedentes. Había cometido estos delitos entre los 13 y los 16 años. Una historia de interés periodístico, pero problemática para Emily Nass y los demás periodistas presentes en la audiencia. Como solo tenía 16 años, pudimos publicar la historia tras su condena en el Tribunal de Menores de Bowlem, pero no pudimos dar su nombre. Según la legislación británica, te deben tratar como un niño, un menor, hasta que cumples 18 años. Esto significa que su nombre y fotografía no pueden aparecer en ningún informe sobre procedimientos penales, y esto los protege para que, una vez alcanzada la edad adulta, puedan dejar atrás los errores que hayan podido cometer de niños. Y eso significaba que, por ser un niño, James Cameron gozaba del beneficio que la mayoría de los delincuentes quiere, el anonimato. Ese anonimato significaba que, desde los 13, Cameron podía estafar sabiendo que nunca sería nombrado públicamente hasta que cumpliera los 18 años. Y ante el tribunal, quedó al descubierto todo lo que esto le permitió hacer. Se quedó con miles de libras de aspiradoras que nunca llegaron, televisores que desaparecieron. Contrató a personal al que nunca le pagó, y las oficinas perdieron miles de libras por alquileres impagados. La policía cree que la cantidad por la que se le acusó en esa primera audiencia no era más que la punta del iceberg y que la estafa real había ascendido a algo más de $250,000 de libras. Y el 2 de julio de 2007, el Tribunal de Menores estaba listo para dictar sentencia contra el joven de 16 años. James fue condenado a 6 meses en un centro de custodia de menores y a otros 6 meses de servicios comunitarios. El juez también estipuló que ya no podía utilizar empresas de taxis, contratar choferes ni poner a la venta productos por Internet. A los 16 años ya ha estado en la cárcel y se encuentra en una situación privilegiada en la que su nombre no aparece en los medios de comunicación, por lo que la gente no sabe en qué se ha metido. Esta debería haber sido su oportunidad de oro para encaminar su vida, si se quiere, pero ¿supo aprovechar esa oportunidad? Por desgracia, no. James Cameron ignoró las restricciones que el juez estipuló en el juicio y se limitó a reactivar sus delitos cuando lo pusieron en libertad. Volvió a utilizar coches con chofer y taxis para desplazarse por Londres. Visitaba clubes de striptease y otras discotecas. Incluso acudió a muchas fiestas durante la Semana de la Moda de Londres. A los 17 años, gastaba 150 libras por noche en taxis. Fue durante este periodo que James Cameron hizo uso y abuso de una empresa londinense llamada Climate Cars. Operamos sobre todo con cuentas de clientes, por lo que las empresas abren cuentas con nosotros, y eso es lo que hizo James. La razón por la que descubrimos que James hacía un uso indebido de su cuenta fue que un día acumuló cargos por un valor de 281 libras. Pero eso era solo la punta del iceberg. Bueno, en total, en más de 2 meses, gastó más de 4.000 libras. Desconfiado, y posiblemente con una pérdida de 4.000 libras, Nico recibió el aviso de un colega sobre otra empresa de taxis que James Cameron había estado utilizando. Llamamos a esta empresa y preguntamos, ¿conocen a un tal James Cameron? Nos ha estado utilizando. Y respondieron, espera, este tipo nos debe 5.000 libras, o algo así.
no le otorgues crédito, es un estafador, etcétera, etcétera. En ese momento, supimos que estábamos en problemas. Nico Williamson y su empresa fueron los últimos de una larga lista de empresas de taxis a las que el estafador adolescente embaucó. Estaba decidido a enfrentarlo. Bueno, la siguiente vez que reservó un auto, decidimos que lo mejor era que yo fuera a recogerlo con nuestros gestores de flota para intentar hablar con él y ver cuál era la situación, si iba a pagar alguna vez nuestras cuentas. Quiero decir, se sentó alegremente en el asiento de atrás del auto a comer una paleta y dijo, bueno, las facturas no vencen todavía. Aún me quedan 14 días, o algo así. Y solo se sentó inocente en la parte de atrás, ya sabes, sin admitir que era un estafador ni nada por el estilo. Aunque estaba impávido, el joven estafador buscaba una salida cuando se enteró del plan de Nico. Bueno, el plan era llevarlo a la comisaría. En ese momento, huyó. Nunca conseguimos llevarlo allí, así que al final, tuvimos que denunciarlo. Y Nico se dio cuenta cómo habían sido las cosas. Lo había engañado un estafador adolescente entre julio y agosto de 2008, y nunca le pagaría los miles de libras que le debía. Se gastó algo más de 4.000 libras con nosotros, IVA incluido, así que tuvimos que darla de baja como deuda incobrable. En aquel momento, éramos una empresa bastante joven. Fue un proceso muy difícil, pero aprendimos de él. Pero la empresa de Nico Williamson no fue la única que aprendió duras lecciones por culpa del joven estafador. Otra empresa de taxis de Hackney se puso en contacto con la policía en septiembre de 2008 y dijo que entre julio y agosto de ese año había generado una deuda de 4.582 libras. Son casi 5.000 libras en 2 meses. Lo que hace James Cameron es robar servicios a la gente. Puede parecer un ciberdelito, pero en verdad, estas personas esperan cobrar y dependen de ese dinero. Y la implacable estafa de James Cameron a las empresas de taxis y coches de Londres continuó. En septiembre de 2008, una empresa de taxis de Harrow, en el norte de Londres, denunció que les debía 21.000 libras. La aversión de James Cameron al transporte público les costaba decenas de miles de libras a las empresas de taxis de Londres. Pero además de embaucar a innumerables empresas de taxis, James Cameron también estafó a otros servicios a través de Internet. Entre abril y junio de 2008, una empresa de papelería suministró a James Cameron material de oficina por un total de unas 7.815 libras. Les hizo un cheque, pero volvió a rebotar. Y el irresponsable adolescente también retomó una estafa que había empezado poco antes de ser puesto bajo custodia juvenil. Durante la audiencia de 2007 en la que se condenó a James Cameron a 6 meses, se dijo ante el tribunal que su empresa de lencería era en realidad legítima, pero tras su posterior puesta en libertad, siguió con ese negocio, y por supuesto, no era legítimo. Al parecer, incluso cuando vivía la fantasía de todo adolescente, James Cameron no podía resistirse a estafar a la gente. Para su sitio web de moda, contrataba durante días a modelos, fotógrafos, peluqueros, maquilladores profesionales y un estudio, pero luego no pagaba a ninguno de los implicados. Así que obtenía servicios mediante el engaño, pero al mismo tiempo se divertía. De nuevo, tenemos a modelos con poca ropa desfilando a beneficio de un empresario adolescente. Es el humor de Benny Hill. Pero se trata de profesionales, de personas trabajadoras que esperan cobrar. La agencia de modelos perdió unas 10.000 libras, porque obviamente tenían que pagarles a las modelos, ya que las habían enviado a hacer el trabajo. Los estudios, de nuevo, perdieron miles, y los fotógrafos autónomos fueron los más afectados. Y creo acordaron una tarifa de 8.500 libras. Pero nunca recibió el dinero, a pesar de ponerse en contacto con la falsa empresa del joven estafador. Al mismo tiempo, esta empresa, Urban Fashion, le envía un correo electrónico, de hecho es James Cameron quien lo envía, diciendo que la empresa estaba en liquidación voluntaria. La fotógrafa nunca recibió las 8.500 libras que le debían y acudió a la policía. Y no estaba sola. La policía volvió a recibir un aluvión de denuncias de víctimas del estafador adolescente, a las que había embaucado desde que salió de prisión en 2007. Una vez más, James Cameron fue detenido y se fijó una cita con el tribunal para octubre de 2009. Se acercaba el día del juicio para el estafador. La diferencia es que James Cameron ya no es un niño. Ya no es el joven estafador. De hecho, a los ojos de la ley es un adulto, por lo que va a ser juzgado como tal.
Con 18 años, parecía que la suerte de James Cameron se había acabado. Desde que tenía solo 13 años, James Cameron había estafado sin piedad a gente inocente por miles y miles de libras. En 2007, con 16 años, fue condenado a 6 meses en un centro de detención menores, pero al salir siguió estafando a la gente para vivir sus fantasías adolescentes. Sus fraudes continuaron por 5 años y, a pesar de los esfuerzos de los servicios sociales, la policía y el servicio de libertad condicional por encaminarlo, él decidió que aquello no era suyo. En octubre de 2009, a la edad de 18 años, James Cameron compareció ante el Tribunal de la Corona de Sadek, declarándose culpable de los delitos que cometió entre 2007 y 2008, por un importe de 20.000 libras. Por primera vez en sus 5 años de carrera como estafador, el joven estaba siendo juzgado como un hombre. Era la primera vez que James comparecía ante un tribunal de adultos. Sin duda, había sido un estafador durante toda su adolescencia, casi de forma anónima ya que el sistema judicial impedía que lo nombren. Pero esta vez, el tribunal lo veía como un hombre. Sin embargo, al ser condenado justo 2 semanas antes de cumplir los 19 años, James Cameron parecía tener aún más suerte que cuando era niño. A pesar de todo, no fue a la cárcel. Se le impuso una pena suspendida de 50 semanas y una orden de supervisión. También se le ordenó no aceptar préstamos de más de 250 libras. James no aprendió la lección cuando era adolescente y ahora, tras ser juzgado como adulto, recibió un castigo, pero aún así pudo irse a casa y dormir en su propia cama. E imagino que eso debe haber frustrado a muchísima gente. Dado su historial, supongo que muchos de ellos se preguntaron qué tipo de mensaje le estaba enviando el sistema judicial. Sin embargo, el joven estafador había sido tan prolífico en su carrera delictiva, que el mismo mes de su primera comparecencia ante el Tribunal de la Corona de Sadek, la Fiscalía de la Corona presentó nuevos cargos contra él. Octubre de 2009 fue un mes ajetreado para Cameron. Había cumplido 19 años, había sido condenado por primera vez ante el Tribunal de la Corona y ahora se enfrentaba a nuevos cargos, de los que se declaraba culpable. James fue procesado y condenado culpable por 8 cargos de fraude por declaración falsa, un cargo de obtención de bienes mediante engaño y un cargo de obtención de servicios de forma deshonesta. Fue fraude por un total de 82.000 libras, y relacionado con todas esas estafas del sector de servicios de lujo de alta gama y también con las estafas de los taxis. En marzo de 2010, James Cameron regresó al Tribunal de la Corona de Sadek para ser sentenciado por sus estafas por la asombrosa suma de 82.000 libras. Estaba en el banquillo de los acusados frente al mismo juez ante el que había comparecido apenas 5 meses atrás y que le había permitido salir del tribunal con una condena no privativa de libertad. De hecho, el juez le dijo que si hubiera sabido antes, cuando le concedió la suspensión de sentencia, que el monto se acercaba a las 100.000 libras, no tenía dudas de que habría enviado a James a la cárcel, a pesar de su corta edad y de que se declaró culpable. Parecía seguro que James Cameron, ahora juzgado como adulto, sería condenado a una pena de prisión por sus delitos. En la sala se respiraba una verdadera expectación por saber si al final la justicia iba a alcanzar a James Cameron. Parecía un poco más nervioso de lo que le había visto antes, y todo indicaba que iba a ir a la cárcel. Sin embargo, el juez dejó atónitos a todos los presentes en la sala. Todo el mundo se quedó estupefacto en la sala cuando el juez cambió de estrategia. Había pasado de parecer que James iba a caer por fin por sus crímenes, a que el juez decidiera que no lo encarcelaría. Justificó no enviarlo a la cárcel debido a su corta edad y al hecho de que no había delinquido en los 5 meses transcurridos desde su última condena. Nadie se sorprendió tanto como el propio estafador cuando se le concedió una suspensión de sentencia de 50 semanas. Y fuera del tribunal, James Cameron parecía el rey del mundo. Cuando el juez dictó la sentencia, James parecía estupefacto, como el resto de nosotros. Creo que no podía creer que no iba a ir a la cárcel. De hecho, lo seguí fuera de la sala y le pregunté cómo se sentía, y él solo me dijo, no me lo esperaba, ¿y tú? También hizo una declaración fuera del tribunal diciendo que estaba arrepentido y lleno de remordimiento. Le pregunté a James si tenía algo que decir sobre lo que había pasado,
y se limitó a decir que había empezado a estafar gente cuando tenía 13 años, y que había seguido haciéndolo hasta que encontró algo nuevo en su vida, que era la educación. Se refería al hecho de que se había matriculado en la universidad y estudiaba moda. Pero está por verse si la educación será o no la salvación de James Cameron. Cuando salió del tribunal el 23 de marzo de 2010, algo había cambiado para siempre. Durante 6 años, James Cameron jugó bajo sus propias reglas. Pero ahora que era adulto, estas reglas habían cambiado. Por primera vez en sus 6 años de carrera delictiva, podíamos decir su nombre porque ya era un adulto. Bueno, su nombre y su rostro ahora son públicos, así que eso debería ser al menos un elemento disuasorio, porque en el pasado era solo un adolescente anónimo que estafaba gente por todo Londres. Pero al menos ahora, si vuelve a empezar, es más probable que lo descubran. James Cameron ya no es un niño. Ahora, a sus 20 años, parece que el joven estafador ha abandonado la vida de delincuencia y se ha comprometido a obtener una educación y a sentar cabeza. Es interesante que Cameron parezca seguir hasta cierto punto los pasos de su mentor Frank Abagnale Jr. Abagnale renunció a su vida de delincuencia y sentó cabeza a los 20 años, y quizá Cameron haga lo mismo. No cabe duda de que James Cameron era increíblemente astuto. Sacó provecho mientras pudo de la protección que le daba su corta edad. Ahora no sé qué le deparará el futuro a este chico. Creo que podría ir en una dirección o en otra. Podría seguir siendo un estafador narcisista, o bien, podría valerse de esas habilidades y tener un éxito increíble.